noi la vita, Sacro Cuore di Gesù, confidiamo solo in te. Sacro Cuore di Gesù. Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Voy a pedirle al Señor su palabra para que nos acompañe en ese espíritu de la palabra. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, desde el versículo 24. Y dice: rivalidad de los apóstoles. Hubo entre ellos una contienda sobre cuál era el mayor. Y él les dijo: los reyes de los gentiles los dominan y sus príncipes se llaman bienhechores. No así vosotros, sino que el mayor sea como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es verdad que el que está a la mesa? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Como mi Padre me ha dado el reino, así os lo doy a vosotros, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos y juzguéis a las 12 tribus de Israel. Palabra de Dios. Pues precisamente de eso vamos a hablar, el espíritu de división. Nosotros vivimos una experiencia humana que es absolutamente indescriptible, porque nadie podría realmente escribir su propia autobiografía y darle justicia a su historia, porque es imposible llevar la cuenta de todos los eventos que vivimos como seres humanos. A veces nos asombramos cuando leemos el libro de la vida de alguna persona, pero nunca nos sentamos a pensar de nuestro libro. Cada uno de nosotros tenemos un libro extraordinario y a veces pensamos que no es tan extraordinario, pero lo es, porque la vida de cada uno de nosotros es muy intensa, porque la vida nuestra no son solamente los acontecimientos externos. A veces la vida exterior es rutinaria y no parece tener nada extraordinario, pero es que las cosas más grandes que pasan en nuestra vida son en el corazón, dentro de nosotros. Ahí es donde pasan los acontecimientos más grandes de nuestra vida. Si nosotros pudiéramos describir lo que pasa por dentro de nosotros solo en un día, llenaríamos muchos libros, porque son demasiadas las cosas que vivimos dentro de sí mismos, que tal vez no las llevamos la cuenta, ni las narramos, ni siquiera nuestros propios sentidos, pero las vivimos. Y esa existencia es intensa, es una vida muy rica, muy llena de acontecimientos. Y precisamente la tragedia humana de la civilización de hoy en que nos tocó vivir es que el hombre se ampara más en las cosas externas, que son prácticamente las que están muertas, porque son cosas que son materiales y son de un mundo transitorio, y no se ampara con las cosas internas, que realmente es donde está la vida real, que es donde está esa existencia íntima del ser con Dios, con su propia vida, y que es la que le da la llama para poder subsistir en todas las travesías del mundo material. Entonces, cuando Dios nos llama a concientizarnos y nos llama a adentrarnos en Él, por eso Él dice: yo estoy en tu corazón, búscame ahí. No me busques afuera en el cemento, no me busques ahí afuera en la comida, no me busques afuera en la gente, búscame en tu corazón adentro. Es porque Él nos está invitando a que capitalicemos en el tesoro de la vida interior. La vida interior nuestra es el castillo del alma. Ahí es donde está el tesoro del alma. ¿Cómo se cultiva ese tesoro, ese castillo del alma? Con la disciplina, la obediencia a Dios, con las virtudes. Cuando nosotros somos buenas personas que estamos buscando el bien para todos y tratamos de superar todas las cosas malas que hay en nosotros, o sea, somos personas de bien. Ustedes saben que en el Evangelio Jesús explica muy bien esto del ser bueno, y dice que el único bueno es Dios, para darnos a entender de que no nos creamos tan buenos, pero sí somos personas de bien. Si somos personas de bien y caminamos en el camino de la santidad, eso no quiere decir que somos buenos y santos, pero estamos caminando en el bien y hacia la santidad.
Entonces eso nos hace hijos de Dios, porque no seremos perfectos hasta que lleguemos. No seremos buenos y santos hasta que no estemos del todo integrados al santo de los santos, al bueno de los buenos, que es Dios mismo. Pero entre tanto caminamos en el bien y en la santidad, porque eso es lo que buscamos. Entonces, en esta existencia interior del alma es donde Dios quiere que nosotros habitemos. No quiere que habitemos en la percepción exterior de nuestra humanidad, que es donde nos perdemos. Porque el hombre que está esclavo a las cosas externas es un hombre que no tiene vida interior. Y por lo tanto está sujeto a los acontecimientos externos que son permanentemente cambiantes y sorpresivos, porque son un mundo inestable. Es como vivir pendiente y depender la felicidad nuestra de la economía. Usted puede imaginar, viviría en un desastre emocional, porque un día está feliz porque todo está bien, al otro día infeliz porque todo está mal. Sería un esclavo. Y vivir pendiente del afecto humano. Entonces imagínese la esclavitud. Hoy me amaron bien y estoy contento. Mañana no me aman y estoy infeliz. Soy un esclavo, una miseria de las cosas exteriores. Dependo de que me vaya bien en todas las cosas que proyecte. Estoy contento si me salieron bien, miserable si me salieron mal. Esa es una persona esclava de la vida exterior, del mundo material, de las cosas que están afuera de nosotros. Esa persona vive en una vulnerabilidad que no tiene límite. Entonces, la invitación de Dios para vivir en el espíritu de la unidad, en una sola persona, en Dios con Jesucristo, por la persona de Jesucristo, que es la que viene a integrarnos en ese cuerpo místico a la Trinidad. Entonces, cuando nos unimos a esa persona en una sola unidad, entramos en el Espíritu y se enriquece nuestra vida interior y empezamos a encontrar la paz, que eso es lo que se pierde con el espíritu de división. ¿Cuál es el espíritu de división? El espíritu de división comienza con nosotros mismos, no necesariamente es con dos personas. El espíritu de división comienza con el espíritu del mal que hay en mí y el espíritu del bien que debe habitar en mí, y estoy dividido, porque entonces estoy dándole negocios al diablo y pretendiendo ser de Dios. Estoy dividido. Hay personas que vienen a misa el domingo y vienen a algunas actividades en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia se van a vivir una doble vida, otra vida diferente a la que viven en la iglesia. Hay personas que son servidores en comunidades como esta, en la iglesia, en diferentes pastorales, en diferentes ministerios, y cuando salen de esos ministerios, de esos servicios a la iglesia, salen a ser gente del mundo, a actuar como gente del mundo, a vivir como gente del mundo, a sentir como gente del mundo, como si nunca hubieran conocido a Dios, y tienen una doble vida. Entonces viven en un espíritu de división, porque viven con el espíritu del mal y el espíritu del bien. Entonces nosotros somos llamados a entender ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Dios nos quiere enseñar que nos recojamos bien y nos adentremos en el Espíritu para que podamos habitar en la paz que hay en el corazón de aquel que descubre a Dios dentro de sí mismo. Dios dentro de mí, para que yo no dependa de ninguna criatura humana, para que yo no dependa de ningún acontecimiento natural, para que yo no dependa de ninguna emoción, para que yo no dependa de ninguna percepción humana. Yo dependa de la vida que hay dentro de mí, en Dios, que es Dios mismo en mí, que fue el que me creó, que está en mi corazón, y que esa vida interior se enriquece con esa paz que da la presencia de Dios por la obediencia, por esa obediencia que trae humildad, sencillez, que trae la paz que me evita las carreras de este mundo, la desesperación de vivir a toda hora esclavo de las cosas naturales. Ustedes saben que hay seres humanos por millones, de los cuales la alegría de ellos depende de un ser humano. Si ellos se levantan y no los aman bien, están miserables. Y encima de todo atacan. Si se levantan y les va mal en alguna cosa natural, en el dinero, en el trabajo, en las amistades, atacan, se sienten horrible, porque son idólatras. Adoran gente, adoran cosas, adoran el dinero, adoran el tiempo, adoran la luna, adoran todo, adoran la temperatura, el clima lo adoran, porque están a toda hora pendientes, están miserables si llueve, contentos si hay sol. O sea, son idólatras, esclavos de adorando las cosas naturales, y de eso dependen.
Depende si está contento o aburrido. Si llovió, llora, si sale el sol, canta. Y así es como si fuera un pájaro que no tiene cómo pensar. Entonces, Dios nos manda a nosotros una reflexión profunda para decirnos, somos seres espirituales, Dios nos dio un alma. Y no podemos ser esclavos de la naturaleza, no podemos ser esclavos de las criaturas. Tenemos que ser libres en el Espíritu de Dios, porque de lo contrario estaremos divididos. Estaremos divididos porque yo tendré dentro de mí una vida que Dios me dio interior, que es la vida sobrenatural del bautismo. Me la dio. Y eso no se quedó muerto, eso está ahí. Mire que el Espíritu que yo recibí en el momento del bautismo no se va. El que me voy soy yo, pero Él no se va. Dios no se muda. Dios es absolutamente fiel. Dios siempre nos habla aunque seamos infieles. Dios está siempre con nosotros. La prueba es esta. La primera vez que Jesús envió a los apóstoles, entre ellos iba Judas Iscariote. Y cuando regresaron, todos los apóstoles estaban asombrados de las maravillas que habían hecho en el nombre de Jesús. Judas Iscariote había sanado enfermos, había liberado posesos y era un traidor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no se muda. Porque Él era fiel a pesar de su instrumento que era infiel. Eso nos pasa con un sacerdote infiel. Yo me voy a confesar con él y él puede estar en pecado mortal, pero el sacerdote está ungido para perdonar mis pecados a pesar de su pecado. Entonces yo tengo que tener en cuenta la relación que tengo yo con mi vida y con Dios. Yo tengo que centrarme en esa relación íntima con Dios en mi corazón. Y no puedo darle poder a las criaturas. Porque si yo le doy poder a las criaturas para que me quiten la paz o para que me den alegría, si le doy poder a las criaturas, soy un idólatra y no estoy adorando a Dios. Yo no puedo depender en mi vida de una criatura humana para que me haga feliz o infeliz, porque eso sería idolatría. Yo tengo que anclarme en Dios, que es el puerto seguro, en Cristo, príncipe de paz. Ahí es donde estoy yo anclado en la verdad. ¿Quién es? ¿Cuál es la fuente de mi paz, de mi amor, de mi esperanza? Jesucristo. No puede ser Julia, ni tampoco Jairo. No pueden ser. Esos van a fallar. Esos van a fallar. A mí, por muy santo que sea mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o mis padres, o mis hermanos, o mis compañeros de trabajo, mis compañeros de comunidad, por muy buenos que sean, me van a decepcionar. En algún momento van a hacer algo imperfecto, porque somos criaturas imperfectas. Entonces, ¿cómo podemos anclar nuestra esperanza en seres humanos? ¿Cómo será que la palabra de Dios? Hace poco en la liturgia leímos la palabra que decía, maldito el que confía en una criatura, en un ser humano, ¿cierto? Y eso no quiere decir que los seres humanos somos malditos, no. Se está hablando es de la confianza, está hablando de la actitud, está hablando de la sabiduría divina que dice, no puedes adorar criaturas humanas, no puedes adorar ninguna criatura, solamente puedes adorar al Creador, nada más. No se adora a nadie más. No puedes adorar el dinero, ni adorar la luna, ni las estrellas, no puedes adorar el agua, ni el viento, nada, sino a Dios. Y eso tiene que estar muy clara. Y mire que muchas veces nosotros pensamos, yo no soy nada de nueva era, yo no adoro el sol, ni la luna, ni nada. Pero si de pronto llueve cuando no debe, está triste. Si hay mucho sol y está muy caliente, de pronto no le gusta. Porque tiene un culto a la naturaleza, un culto en el cual la misma naturaleza le maneja sus emociones. Porque es un idólatra. Cuando uno tiene el amor, el corazón centrado en Dios, tiene libertad, porque no lo manejan los elementos de la naturaleza, no lo manejan. Nadie le puede quitar la paz ni el gozo a aquel que tiene anclada su esperanza en Dios. Eso es. Y esto es lo más importante. Mire que, ¿cuál es nuestra libertad? ¿De qué nos ganamos? Mire que usted puede venir aquí a alabar, a gozar y salir lleno de Dios. Pero ¿qué se gana si en la esquina llega una criatura y le quita todo lo que usted ganó acá? Solamente con que lo mire mal, con que le hable muy duro, con que no haga lo que usted quería y le robó toda la alabanza, toda la unción, todo lo que usted recibió acá. ¿Usted se puede imaginar la tragedia tan grande? Después de que el Espíritu Santo vino y se movió entre nosotros, nos llenó de vida, nos llenó de amor, nos dio luz, nos dio de todo y afuera, en un segundo, se lo roba otra criatura.
Entonces, una llamada por teléfono es suficiente para arruinarle todo lo que el Espíritu Santo le dio aquí durante las horas y días que estuvo en este retiro. No es justo, no puede ser así. Imagínense la tristeza del Espíritu Santo cuando nos ve hacer eso. Es terrible, es la tristeza de los ángeles. Los ángeles lloran, los ángeles sienten tristeza por eso, porque nosotros estamos desperdiciando las gracias. Y lo que tenemos que hacer es anclarnos en Dios de verdad, para que empecemos a ser seres reales, que demos frutos reales, para que yo no dependa de ninguna criatura humana, para que yo no dependa de ningún elemento natural, para que yo tenga una vida sobrenatural. Y la vida sobrenatural es la vida sobrenatural en el Espíritu Santo, la vida en Dios, que yo camine como camina una persona que sabe que es eterna. ¿Usted sabe la diferencia de eso? Una persona que camina como un pobre mortal miserable que está acosado, que se le va a acabar el tiempo ya, es un pobre miserable. No se puede ni confiar en él, porque todo lo que va a hacer, lo va a hacer de afán. Y a lo mejor si usted está en el camino obstaculizándole su carrera, lo tumba, porque está de afán, porque se le está acabando el tiempo. En cambio, el que tiene su esperanza anclada en Dios, la tiene en la eternidad. No está de afán, no tiene afán. ¿Cómo va a tener afán una persona que es eterna? No tiene afán. Tiene todo el tiempo del mundo porque no está luchando contra los elementos de la naturaleza. Está con los elementos de la vida sobrenatural en Dios, que son los elementos eternos, la paz verdadera. Dios nos llama a entender el regalo tan grande que nos ha dado en Jesucristo. En Jesucristo nos dio el camino. ¿Y cuál es el camino? Camino eterno. No nos dio un camino temporal. Jesucristo es un camino eterno. ¿Y qué nos dio para poder caminar como seres eternos? Nos dio la verdad, ¿cierto? Nos dio el Evangelio, nos lo entregó y nos mostró palabra por palabra cómo caminar como criaturas eternas y dejar de ser mortales. Por eso se dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Porque si yo abrazo el Evangelio de verdad, me inmortalizo, ya me inmortalizo. Y tengo mis ojos puestos en la patria celestial. Tengo mis ojos puestos en la ciudad de luz. Ya yo no soy una persona que tiene los ojos puestos en Nueva York. No tengo los ojos puestos en Phoenix. Los tengo puestos en la ciudad de luz de Jerusalén del cielo. Allá los tengo puestos. Esa es mi dimensión. Así camino. Ese es mi paso. Camino con un paso largo, pero sin afán. Sin afán. Porque llevo mi esperanza anclada en la eternidad. Y sé que soy una criatura de Dios que ya está rescatada, que tiene la gloria ya otorgada, que heredó el tesoro de Dios, que soy hijo de rey, que camino como rey porque soy hijo de rey, y que tengo todo el dinero que Dios me dio para gastarme, que es nada menos que el amor de Dios. Ese amor. El más grande tesoro, porque no hay otro tesoro más grande que poder uno escribir cheques de amor por la tierra del banco que no se acaba nunca. Entonces, ese es el rico. El único rico es aquel que está extendiendo cheques de amor por la tierra, porque eso es lo único que alimenta las almas. Las almas no pueden ir a comprar nada en el banco del amor si no tienen un cheque de amor que se les ha entregado. Y ese amor lo entregamos nosotros. Nosotros somos los dueños de esas chequeras y tenemos que ir a escribir esos cheques de amor a la gente para que se alimenten, para que compren en el supermercado de Dios. Esto es, ahí es donde vamos nosotros con la palabra, a llevar la palabra de Dios, que es un cheque de amor, que es un dinero puro, valioso, poderoso. Entonces, ¿qué sucede con las personas que viven completamente sujetas y esclavas a las cosas exteriores? Viven divididos y siembran división. Viven en el espíritu de la división. Pongamos como ejemplo una comunidad. En una comunidad hay personas que, como son tan materialistas, tan superficiales, a pesar de ser tan religiosas, porque supuestamente son las que mejores oran, las que mejores predican, las que aparentemente más dones tienen, pero son personas que tienen en su corazón una división total, un espíritu de división, y empiezan a segregar y a secluir personas de acuerdo a sus preferencias. Estos son los que me alaban, a estos protejo, a estos ayudo, estos son los que no me admiran, a estos persigo, a estos desnaturalizo, y creo una cantidad de elementos de división. Eso ocurre a veces hasta entre los padres de familia con los hijos,
que empiezan a preferir al hijo que mejor le va, al que mejor se porta, al que más los adula, y de repente es el hijo que más admiran. Y el hijo que es la persona más sencilla, el que menos aspiraciones tiene, y el que es más humilde lo desprecian, porque no vale nada. Muchas veces un padre de familia está orgulloso del hijo que tiene los más títulos universitarios, el más dinero, el que es más popular entre los amigos, el que es más conocido. Y esa es la estrella de la casa. Hasta a veces ni siquiera miran el tipo de vida que lleva, porque como tiene tanto triunfo, se ignora todas las cosas malas que está haciendo. En cambio, aquel que no tiene tantos títulos ni tiene tanto éxito en el mundo material, ese es el pobrecito, ¿no? Y, pobre Luchito, él nunca ha tenido ninguna ambición, ahí todos entre todos le ayudamos, y al final de la vida resulta que ese Luchito era el santo de la casa, y el otro está en peligro ya poniendo los pies en el fuego del infierno, porque todo lo que hizo fue jugarse la vida para ganarse la atención de los demás, para ganarse el poder humano. En cambio el otro no tenía esas ambiciones y se jugó la vida para ganarse a Dios. Y esa es la diferencia. Entonces, a veces tenemos los valores al revés y admiramos la gente que no debemos y despreciamos los que no debemos. Y la verdad puede estar en otro lado. ¿Cuántas veces Dios nos manda el mensaje más importante de nuestra vida? Con un pordiosero. Con un pordiosero nos lo manda. ¿Y qué pasó? Pasamos por encima de él. Le tenemos hasta asco que no nos va a tocar. Y resulta que ahí venía Jesús. Y ese nos iba a decir 3 palabras que iban a cambiar nuestro rumbo. No lo oímos, porque era un pordiosero. Entonces, el sentido del espíritu de unidad tiene que ver con nosotros entender de que nuestra fuerza vital está en nuestro interior, no está afuera. La fuerza vital nuestra no está en la gente. La fuerza vital nuestra no está en las cosas materiales. La fuerza vital nuestra no está en las metas temporales. La fuerza vital nuestra no está en el éxito temporal. Y la fuerza vital nuestra tampoco está en el fracaso temporal. Ni en las pruebas temporales, ni en las tristezas temporales. La fuerza vital nuestra está en el corazón cuando Dios está en nosotros porque le obedecemos. Ahí es donde está la fuerza. Esa es la verdadera fuerza. La obediencia. Porque la obediencia nos hace unidad. Unidad. El que viene a la iglesia y es de la iglesia 24 horas al día. No solamente cuando está en la iglesia. Porque qué horror estar uno en iglesia, en misa, en actividades religiosas en iglesia, de toda clase de ministerios, y con esa doble vida. Y luego sale y está practicando todo lo opuesto a lo que debe practicar, haciendo, comportándose totalmente opuesto. Eso es una tragedia. ¿Y cómo se refleja eso en el individuo? Se refleja en que esa persona es el que siembra el espíritu de división entre los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque vive una doble vida. Y el que vive una doble vida divide a todos los demás. Claro, porque ese es el espíritu que lleva. Un espíritu de división, y causa división donde está, porque está viviendo una doble vida. El que es sincero, íntegro, tiene los valores y la moral, y tiene la obediencia, está integrado en Dios, nunca divide nada. No divide nada. Es unidad. Y siempre busca la unidad en todo. Y promueve la unidad para todos. Y vive para todos en una sola forma. En el amor de Dios, nada más. Y esta es la unidad que Dios nos llama a vivir como cristianos. En la comunidad, usted como servidor, tiene que salir con un corazón gigantesco. Usted no puede salir con un espíritu de juicio, un espíritu de selección. Usted no puede salir con un espíritu de apetitos, donde usted selecciona las cosas de acuerdo a sus deseos. Usted tiene que salir con un corazón grande, donde no tiene sino amor para todos, porque tiene que ser unidad para traer unidad a la comunidad. Y ustedes saben que se van a encontrar con toda clase de espíritus divididos, porque hay muchísima gente que vive una doble vida, muchísima, cantidades. Y a veces ve uno, inclusive parejas que entre ellos y en su hogar de pronto parecen estar unidos, pero como personas de Dios no están unidas, porque en la iglesia son unos y en la calle son otros. Y esto es espíritu de división de todas maneras, porque nosotros tenemos que entender de que el testimonio nuestro que Dios nos pide es un testimonio permanente. Permanente. ¿De qué sirve un policía que solamente es honrado cuando le conviene? ¿Cierto? No sirve de nada. ¿De qué sirve un portero que solamente está cuidando
cuando no tiene que hacer otra cosa personal, porque si le suena el teléfono o si pasa alguna cosa, él se desaparece de la portería, porque tiene que hacer sus cosas personales. No es fiel. Cuando usted ve un soldado que lo asignaron a un puesto allí en la esquina a cuidar ese parque, en la esquina, y usted ve que se sentó, puso las armas en el suelo, se abrió el uniforme, está hablando por teléfono, se está tomando una cerveza, usted se siente desamparado, siente que ese ejército no sirve para nada, porque es un soldado irresponsable, mediocre, desobediente, y eso es lo que hace un católico cuando por un lado está rezando y por otro lado está haciendo cosas absurdas. ¿Cuántas personas no se la pasan en la iglesia y llegan a la casa a gritar a todo el mundo? ¿Sí? Y después se quejan que por qué la familia no se está convirtiendo. Pues claro, si nosotros mismos les estamos dando patadas para que se le vayan lejos de Dios con nuestra actitud. O salimos, dejamos un rosario después de rezarlo y mentimos. Llama a alguien por teléfono: mamá, es Paco. No estoy. Y acabo de rezar un rosario. Y el hijo, que es el que está alejado de Dios, la mira a la mamá y dice: mentirosa. Eso es lo que dice en su corazón. Y la vio arrodillada rezando ahí 2 horas y gritándole al hijo que se santifique, que cambie, que se vuelva bueno. Y ella es una mentirosa. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que ese espíritu de división, cuando vive en nosotros, es una tragedia absoluta, porque divide todo, todo lo daña, todo lo acaba. Ustedes se dan cuenta que hay personas que no pueden vivir sin estar dividiendo a todos, a todo momento. Siempre están sembrando la cizaña en todo. Traen esa cizaña, se sientan y tienen que estar tumbándole las alas a alguien. Y en las comunidades eso es un veneno terrible. Imagínense usted llamarse servidor, si usted es un chismoso así, que llega y lo primero que tiene en su lengua es cortarle las alas a sus hermanos que no están presentes, tratar de tumbarlos. ¿Para qué se hace eso? Para usted sentirse más grande, o para usted ganarse las oportunidades usted, o para disminuir a los demás de los cuales usted está celoso o envidioso. ¿Y cómo los disminuye? Hablando mal de ellos, ridiculizándoles, o riéndose de ellos, o hablando sarcasmos contra ellos. Ese es el espíritu de división. Así se divide, porque entonces le quita a usted el respeto a un hermano, al corazón de quien está hablando. Usted le quita toda la dignidad y el respeto al otro para usted ganar territorio con la persona que está hablando. Y estas son cosas absurdas porque son demoníacas. Ese es el espíritu del diablo. Así actúa Satanás. Cuando uno está en una comunidad y viene a cortarle las alas al otro, no hizo más nada que demonizarse. Eso es lo que hizo, demonizarse. Esa es la acción demoníaca. Miren que no hay sino 2 caminos en la vida. Uno, el de la santificación, que nos lleva al cielo. Y el otro, el de la demonización, que nos lleva al infierno. No hay sino 2. Entonces una persona se está demonizando o santificando. Usted no puede vivir en la mitad como demonio y como santo, demonio y santo. Nunca han canonizado medio santo, jamás. Eso no se puede. Y nadie se ha encontrado medio demonio. ¿Sí? El diablo es 100% malo. Para nosotros poder combatir a Satanás, tenemos que ser 100% bueno. Y ustedes saben que nunca podremos ser 100% bueno por voluntad humana. Imposible. Somos imperfectos. ¿Por qué llegó Jesucristo? Porque Él es redentor. ¿Y qué es redentor? Completa lo que nos falta. Eso es redención. Redención es, Él trae ese % que nos falta para que seamos 100%. Él nos trae eso. ¿Cómo hace Él para ayudarnos a dominar al diablo? Si el diablo es 100% malo y tenemos que acabarlo con 100% bueno, Él nos inyecta ese porcentaje que nos falta. Pero ¿cómo hacemos para recibir lo que nos falta, para completar 100? La obediencia, entregarnos a Él, imitarlo a Él, seguirlo a Él, actuar como Él, obedecerle a Él, todo a Él, y seremos 100% para destruir 100% del mal. ¿Cómo será el diablo 100%? Que sabiendo que Jesús era Dios, por el hecho de que Jesús se puso carne, le atacó su carne en el desierto y se la tentó. Así es, 100% malo. O sea, a Él no le importó que era Dios, porque Él sabía, Dios todo lo hace perfecto. Como Él es un ángel, Él sabe, Dios todo lo hace perfecto. Entonces se hizo perfectamente hombre
Y como él era perfectamente diablo, se fue a tentarlo como el diablo lo haría, a todo el que tenga carne, sin importar si es Dios. No le importó, es Dios pero tiene carne, es criatura, y Dios se hizo perfectamente una criatura. Él tenía hambre, sueño, tristeza, todo como una criatura, y el diablo sabía. Entonces se fue a tentarlo. Así es el diablo. Imagínense si él se fue a tentar a Dios mismo, que lo vio vulnerable o que le puso carne, como dice la palabra, lo hizo inferior a los ángeles temporalmente. Así es, hablando del Padre y el Hijo, ¿no? Y es el diablo mirando al Hijo y dice, te hiciste inferior a los ángeles. Entonces, ¿qué tal? Convierte esas piedras en pan. Mira, te muestro esto, mira, te muestro aquello. Todo lo hizo, sabiendo que era Dios. Pero no le importó. Entonces pónganse a pensar, nosotros, pobres miserables criaturas, al frente de ese ángel caído, nos hace pedazos, nos convierte, como dicen en el campo, nos convierten en ropa de trabajo, ¿cierto? Así nos convierte, si nosotros no nos despertamos, porque solo con Jesucristo podemos triunfar, no hay de otra forma, es de la única manera. Es que tenemos que unirnos a Él, pero unirnos, la palabra unirse es demasiado importante. Hay que entender qué quiere decir eso. Unirse, unirse. Unirse es uno, volverse uno con Él. De lo contrario, no podremos triunfar. No alcanzaremos a llegar al cielo. No podemos cruzar esta prueba terrenal. No la alcanzaremos. Dios nos llama desde hoy a convertirnos en unidad. Unidad. Tenemos que ser una sola cosa, una sola persona en Dios. Esa sola persona se consigue buscando la honestidad, buscando la sinceridad, buscando la caridad, buscando la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón. Eso es lo que nos da a nosotros la fuerza para alimentar todas las virtudes y tener a Dios en nuestro corazón y así vivir como una sola persona en Dios, una sola. No aquel que es como un temporal, como un ventarrón que va soplando para todas partes inesperadamente, impredeciblemente y que al final se desaparece sin dirección ninguna. Porque en eso terminan las cosas del hombre que no tiene el ancla en el puerto seguro que es Jesucristo. Entonces hoy el Señor nos llama, nos alerta, nos despierta y nos dice, miren, les he regalado otra cuaresma. Les he regalado la oportunidad de vivir este misterio, mi pasión, otra vez. Les he regalado otra vez esta catequesis de las tentaciones del desierto. Les he regalado otra vez esta catequesis de la pasión, del Calvario, para que entiendan, para que vuelvan a repasar la lección, para que se vuelvan a requisar el corazón, para que vuelvan a hacer un alto en el camino y miren bien en qué andan, para que se den cuenta si ustedes han sido capaces de acostarse sobre el madero de la cruz. A ver si ustedes han sido capaces de dejarse crucificar, de dejarse escupir y pisotear, ignorar y calumniar, de dejarse coronar con espinas y a ver si han sido capaces de morir al dolor que eso causa y de no defenderse porque no tienen nada que defender, porque son pecadores y porque necesitamos entender nuestra miseria para morir a ella. Eso es lo que Cristo nos pregunta, porque nos está dando la oportunidad en Cuaresma de resucitar, de salir de esta miseria, de salir de esta mediocridad, de salir de este espíritu de división que nos tiene a nosotros alejados de la gracia. Dios nos tiene la vida llena de bendiciones, todos los días es una bendición y de muchas dimensiones. ¿Y cómo alejamos esas bendiciones nosotros? Porque estamos divididos. Un corazón dividido Dios no lo habita, porque Dios es todo y por lo tanto solo habita en todo, o sea, en todo lo que es todo. Si yo no le entrego todo a Dios, el todo que es Él no puede habitar en mí. ¿Cómo puede habitar si tengo mi corazón dividido? Si yo tengo negocios con el mundo, no puedo amar a Dios. Por eso dice, no puedes amar a Dios y a Mamón, como dice la palabra. No puedes amar a Dios y al dinero. No se puede. No puede uno amar a dos señores a la vez, hacerle culto a dos amos. Tiene que integrarse completamente en la unidad del Espíritu Santo. Y de ahí nace el hombre con la verdadera misión.
La misión en la tierra para mí como peregrino, como hijo de Dios, como católico, como alma eucarística reparadora, no comienza hasta que yo no me haga uno con Dios. Ese es el principio. El principio de la fe está: yo soy uno con el Señor 24 horas al día. No es solamente cuando estoy asustado, cansado, enfermo, desamparado, cuando estoy acosado, cuando estoy deprimido, nervioso, inseguro, cuando las cosas no funcionan, cuando nadie me quiere. No es ahí. Eso es muy fácil. Todos los que están así siempre se van a buscar ayuda de Dios, porque ya le acabó la ayuda humana. Entonces tienen que ir a lo sobrenatural, porque todo lo demás se agotó. Muy fácil hacer eso. Pero Dios nos llama a hacer lo que es propio ahora mismo. Miren, ¿cuál es el momento mejor de todos para rezar? Cuando no quiero rezar. Claro, ese es el momento más valioso de la oración. ¿Cuál es el momento más valioso para rezar un Padre Nuestro? Cuando todo mi ser me dice que no lo haga. Cuando estoy lleno de pereza para rezar. Cuando no quiero rezar. Cuando no me quiero arrodillar, cuando no quiero hacer nada de eso. Ese es el momento para hacerlo. Porque ¿cómo hago yo para superar esta pesadez de la carne? Esta pesadez de esta humanidad rebelde. ¿Cómo hago? La tengo que sujetar al Espíritu. Es de la única manera. La tengo. O sea, me toca tomarla y arrodillarla. Me toca tomarla y hacerla rezar. Es de la única manera. Uno no puede sentarse en una esquina a esperar el don de oración. Y cada que llega a la comunidad, ora por mí para que el Señor me dé el don de la oración. No, el don de la oración es que yo me voy a orar. Y un día de tanto orar sin querer, voy a terminar amando la oración. Tanto que estoy orando sin parar. Y eso es, porque así es como sucede con las Escrituras. Yo leo las Escrituras y muchas no la entiendo. Entonces el Señor me dice un día: la palabra de Dios alimenta el alma. El alma sí sabe lo que está oyendo, la alimenta. Nuestro pobre intelecto casi nunca entiende lo que está leyendo. Pero el Señor dice: de tanto fortalecer tu alma por leer la palabra de Dios que no entiendes, un día hasta tu propio intelecto va a terminar entendiéndola. De tanto. Y esto es, no se trata de yo exigir entender lo que leo, sino de leerlo porque sé que es bueno, porque es la palabra de Dios. Entonces mi alma se fortalecerá en el amor de la fe, que cree sin entender y que lee sin saber. Y después esa fidelidad y ese amor y esa fe me va a fortalecer tanto que hasta mi pobre intelecto terminará entendiendo. Y ese es el regalo de la fe. Así es. El esposo que perdona a la esposa, la esposa al esposo a pesar de no entenderlos. ¿Sí? Hay cosas que no se entienden de los otros seres humanos, que hacen cosas absurdas y uno dice: no entiendo nada, pero la amo. Y en un momento la quería hasta ahorcar, pero la amo, ¿no? Y no entiendo. Entonces ese amor por las cosas que no entiendo es lo que nos salva. Porque así es la pasión de Cristo. ¿Ustedes creen que Juan y las mujeres santas de Jerusalén entendían lo que estaba pasando ahí? La única que llevaba esa gracia era la Virgen María. El resto de esos pobres no entendían nada, pero iban prendidos del amor de Jesús por ese Calvario, del amor de Él, sin entender cómo Dios se puede dejar hacer eso. Ellos sabían que Él era Dios, pero no entendían nada. Sin embargo, el amor los llevó hasta la cruz, arriba hasta el Gólgota, en medio de semejante laceración y cosas tan espantosas que ocurrieron en el Calvario, y fueron hasta allá por amor. Y esto es la vida. La vida nuestra es vivir ese Calvario que a veces tenemos que vivir sin entenderlo, pero por el amor vivirlo y caminarlo sin mirar para atrás, cargando ese misterio. Y esa es la llamada de Dios, porque así nos dividimos. ¿Cuál es el espíritu de división? Parar en medio del Calvario y decir: ¿cómo es posible? Este es Dios, ¿por qué se va a dejar hacer eso? Me voy. Ese es el espíritu de división. Pero el espíritu de unión, de unidad, es aquel que continúa caminando sin entender, pero camina en el amor. El amor no tiene condiciones, ninguna. Simplemente ama, y ama todo el tiempo. Porque el amor es permanente, no se muda, porque el amor es Dios. Y ahí es donde debemos tener ese corazón colocado en la vida de comunidad. Ustedes que son servidores, son luz para la comunidad, son llamados a ser el testimonio más importante de la comunidad. Por algo Dios los pone a ustedes en esa posición de servidores,
¿Qué es un servidor? Aquel que se pone un delantal y le sirve al otro. Ese es un servidor. Acuérdense en cómo sirvió Jesús en la última cena. Se pone un delantal y le lava los pies a los demás. Y nosotros tenemos que entender de que ese es el verdadero sentido del amor de Dios en nuestra vida. El venir a servir, pero no venir a pretender, no venir a aparentar, no venir a aparecer, sino venir a servir. No venir a ser admirados, aplaudidos, reconocidos, amonestados de toda clase de cosas, sino a servir, sin ningún interés. Sin ningún interés. Es de la única manera que nosotros podemos tener unidad, de la única manera que no traemos división a la comunidad. Porque si yo vengo a la comunidad a servir, pero estoy esperando que me admiren, que me apoyen, que reconozcan las cosas que hago y encima de todo me promuevan en la comunidad, que me den oportunidades, todo esto, todos estos intereses mezquinos, humanos, no hacen sino dividir la comunidad. Porque esa persona va a estar celosa y va a tener un espíritu de competencia cuando cree que pasó mucho tiempo y todavía no la han reconocido. Cuando cree que están reconociendo mucho a los otros y a esa persona no. Entonces vienen las divisiones y vienen ese espíritu de confusión. Y estas cosas son las que debemos tener siempre claras en el corazón. ¿Por qué estoy yo donde estoy? Siempre tengo que revisarme eso. ¿Qué hago yo acá? ¿Estoy en un club social? ¿Vine a entretenerme? ¿Me siento solo, entonces aquí encuentro compañía? ¿Estoy acá porque creo que haciendo esto me salvo? ¿Estoy acá porque creo que haciendo esto le trae bendiciones a mi familia, a mis negocios? ¿Estoy acá por esto? Muchas veces uno está haciendo todo esto por las razones equivocadas y nada que ver con Dios. Todo absolutamente humano y superficial. Sería terrible porque estas son las personas que causan los problemas más grandes en las comunidades, porque vienen con un interés personal. Vienen a entretenerse, vienen porque están solos, vienen porque están detrás de buscar milagros y bendiciones, vienen porque de todas maneras tienen algún interés personal en alguna de las personas que están allí y quién sabe cuántas otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, absolutamente nada. Y ahí viene el espíritu de división, porque si ellos no logran la meta que tienen, empiezan a ponerle granadas debajo de la mesa de la comunidad para que exploten en el momento menos pensado. Y esto trae el espíritu de división. Entonces, la llamada al amor y a la unidad es: yo estoy en la comunidad porque vine a servirle a Dios. Eso es todo. Es la única razón. ¿Cuántas personas no pierden la fe porque se decepcionaron con el sacerdote de la parroquia, con el párroco? Y pierden la fe y se van por una secta. ¿Por qué? Estaban en iglesia solamente para mirar a los hombres, detrás de las criaturas. No estaban por el Santísimo Sacramento, no fueron a alabar a Dios, no fueron a darle honra a Dios ni a vivir con Dios, sino a vivir con el cura o los parroquianos. Nunca podrá un ser humano mantener la estabilidad de darnos esa complacencia de ser santo 24 horas al día. Nunca, siempre nos decepcionará una criatura. Por eso, entre todos nosotros, entre el sacerdote y la congregación, tenemos que unirnos como uno solo, un cuerpo de seres limitados, miserables y pecadores, que se unen para buscar la fuerza del Espíritu Santo, para que nos ayude a no caer tanto, para que nos ayude a reconocer nuestra miseria y ayudarnos los unos a los otros, para que seamos más fieles a Dios, para que conozcamos más al Señor, para que le obedezcamos más en comunidad. Y ese es el sentido verdadero de la vida en comunidad. Dios quiere que nosotros entendamos de que el verdadero sentido de la vida en comunidad y de la vida de servicio es morir a toda esta mezquindad, morir a todos estos intereses personales, morir a todas estas ideas que tenemos de los demás, morir a las ideas que tenemos de nosotros mismos, que a veces nos engrandecemos tanto, o a veces nos perseguimos tanto por la culpa, por tantas cosas que nos pasan interiormente. Pero la sanación interior que produce la concientización de nuestra relación con Dios es inminente, porque cuando yo me concentro en descubrir quién soy yo y qué estoy haciendo con mi vida y cuál es mi papel en la iglesia como servidor, en ese momento comienza a llegarme la salud, porque empieza a entrar una brisa fresca en mí,
una brisa que es necesaria. Hay que remover el suelo del corazón y sacar todas esas cosas malas que hay en el suelo. Hay que deshiervarlo, hay que removerlo para que pueda moverse bien todo el alimento que necesitan esas semillas que el Señor planta allí y que deben crecer en nuestro corazón para que germinen y den fruto. Y estas semillas del amor que el Señor nos da todos los días a través de los sacramentos, a través del amor que recibimos del mismo prójimo, a través de las bendiciones que Dios nos da con el solo hecho de abrir los ojos y levantarnos. Todo esto que es parte de nuestra vida lo debemos tener capitalizado con una concientización de que nosotros tenemos que ser responsables de todo lo que estamos haciendo. Miren que yo tengo que descubrir por qué estoy yo en la iglesia. ¿Por qué hago lo que hago en la iglesia? ¿Y cuál es el interés que tengo? Yo tengo que descubrirlo, tengo que ser sincero. ¿Qué hago acá? ¿Yo por qué soy servidor? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Lo hago por qué? ¿Cuáles son las razones? Si usted encuentra todas las razones equivocadas, acabó de recibir una gracia. Porque el Señor le está diciendo, tienes que reevaluarte y reinventarte. Te toca reconstruirte y renovarte. Tienes que arrepentirte y cambiar de prioridades y descubrir cuál es la razón por la cual estás acá. ¿Cuál es la razón por la cual eres servidor? Y la primera razón es que yo te llamé. Eso dice el Señor. Yo te llamé. Tú no fue que viniste aquí a servirme. Yo te llamé. Te escogí con nombre propio. Y ahora debes ser un servidor fiel. ¿Cómo? Obedeciéndole al amor. A eso, obedeciéndole al amor, no obedeciéndole a tu amor propio, ni obedeciéndole a tus instintos humanos, sino al amor de Dios, que es la obediencia a la humildad, a la entrega incondicional, al no esperar nada por lo que yo hago, por mi servicio, no cobrar nada. Hay personas que vienen de servidores y tienen apuntado todo lo que han hecho. Y un día se ponen furiosos con la comunidad y leen toda la lista de lo que hicieron. Esto fue lo que hice en 3 años, esto fue, y dictan todo. Y aquí nadie me reconoció nada, y aquí nadie, porque todo lo tenían apuntado, porque todo lo dieron por interés, porque nunca sirvieron a Dios, porque solo sirvieron sus intereses. Entonces, es el sentido de la concientización. Dios quiere que nosotros entendamos de que es muy importante que nosotros descubramos quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Es la pregunta de Cuaresma. La pregunta más grande de la Cuaresma es ¿quién soy yo? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué siento las cosas que siento? ¿Por qué pienso las cosas que pienso? Eso es muy importante. ¿Por qué mis pies están tan prontos para correr hacia allá? ¿Por qué mi cuerpo está tan pesado para no irme para allá? Y todo esto tiene que tener sentido dentro de mí, porque si no, soy un irresponsable y estoy viviendo de mis emociones, estoy viviendo de mis instintos y estoy manejando todo simplemente con la razón. Y así no soy más que un animal racional que no tiene espíritu, que no tiene el espíritu de Dios, y puedo ser manejado por los espíritus de la naturaleza. Como vivo de mis instintos y de mis sentidos, la naturaleza me gobierna. Claro, los apetitos me manejan, las pasiones me manejan, todo me maneja porque soy un ser natural. Y lo sobrenatural lo tengo dormido porque no actúo de acuerdo a la sabiduría divina, al amor, sino que actúo de acuerdo a la razón y los instintos naturales. Y así me convierto igual que el perrito que está muy educado, al lado de la mesa donde todos comen, volea la colita y por educación sabe que no puede irse a pedir nada, pero lo único que tiene aquí en la cabeza es algo de la comida que está en la mesa, nada más. Y uno diría, ¿qué perrito tan educado? ¿Tan educado? Ese perrito solo está pensando en comida, nada más, porque es todo lo que tiene aquí en el olor de la nariz, solo tiene esa comida que hay ahí, y está ahí todo quieto, disfrutando el olor, y cómo le gustaría comerse todo lo que está encima de la mesa. Entonces, esto es el animal que no es racional y que vive de instintos. Ahora, nosotros a veces nos comportamos como el perro, igual. Estamos parados ahí al lado de las cosas que tanto deseamos. Y todo lo que tenemos acá es eso que nos queremos comer. Pero estamos pretendiendo que no lo queremos. Entonces, como estamos frustrados, actuamos con rabia. Y faltamos al amor. Porque nuestra mente está puesta, como la del perro, en la comida que está ahí. Y como sabemos que no la podemos comer, estamos bravos. ¿Sí? No estamos contentos. Porque ya no somos como el perro que acepta su situación sin saber. Pero nosotros, como tenemos razón, pensamos
lo que queremos y no aceptamos nada aunque no lo demostramos. Entonces estamos hirviendo por dentro de frustración, pretendiendo que no queremos eso que no debemos tener, pero muertos por tenerlo. Y esto es la pasión que hierve en nuestra sangre, que es la que se lleva las gracias. Si nosotros no tenemos una disciplina interior lo suficientemente grande por la espiritualidad que crece en nosotros en la obediencia, seremos unas bestias, porque estaremos a toda hora frustrados y con rabia. Porque hay muchas cosas que queremos hacer, que sabemos que no podemos hacer, y como no podemos hacerlas, vivimos con rabia. Y eso es, ¿cuántas personas no están en la iglesia supuestamente convertidas? Y usted las ve viniendo para la comunión y parece que estuvieran condenadas, de la cara que llevan. Porque están como forzadas a obedecerle a Dios. Están como forzadas a ser buenos, como forzadas a obedecer las situaciones de la moral, de los valores, de los principios. No nos hacen felices ser fiel a Dios. No nos hacen felices. Están confundidos, porque si por ellos fueran, estarían revolcándose en el pecado, en el mundo. Entonces, Dios nos llama a que descubramos con sinceridad cuál es nuestra verdadera posición con la vida. ¿Soy fiel a Dios porque lo amo o simplemente porque sé que si le soy infiel me va mal? Porque eso es ¿cuántas veces hay hijos que le obedecen a los papás porque los papás tienen dinero y saben que si no le obedecen los van a desheredar? Entonces ese no es amor por los padres, es interés por el dinero de los padres. Y lo mismo pasa con parroquianos que vienen a la parroquia, están así, pero es que están obedeciendo porque no quiere que les hagan las cosas mal, pero no porque amen a Dios. Entonces buscan es el dinero de Dios, pero no buscan el amor de Dios. No son fieles al amor de Dios. Y ahí es donde está el verdadero sentido de servicio. Si yo soy un buen servidor, es porque yo sirvo con amor y sin interés. Y vine a entregarle todo al Señor y no a las criaturas humanas. Cuando yo le entrego todo a Dios, de paso, se beneficia a todo el mundo. Cuando yo le entrego todo a Dios. Sin haber pensado que se lo estoy entregando a nadie más que a Dios, ya se lo entregué a todos. Porque Dios es para todos y viven todos y por lo tanto, si yo le doy todo a Dios, eso quiere decir que le pertenece a todo lo que yo le di a Dios. Porque Dios no se queda con nada, Él todo lo reparte, Él no quiere nada para Él, Él es el dueño de todo. Entonces si yo le entrego todo a Él, ¿dónde queda el todo que yo le di a Él? Queda en todos. Y eso es lo importante. Entonces, ese sentido de encontrar a Dios en esa forma tan sencilla, que es simplemente desapareciendo yo y entendiendo de que yo vine a servir. Yo no vine a servir un espíritu de división, yo vine a servir un espíritu de unidad, un espíritu divino, el Espíritu Santo que nos une a todos y nos une en el amor, en un amor incondicional donde yo vengo a darlo todo, a sacrificarme, a que me duela, porque hay miles de ideas que yo pueda tener de que pudiera estar haciendo en este momento y vine acá y esas otras ideas perdieron valor porque el Espíritu me dio la fuerza de que esto fuera más importante y eso solamente es obra de Dios, porque nuestra humanidad es tan rebelde que tiene 50,000 ideas mejores de qué hacer hoy a cambio de estar acá. Sin embargo, por la fuerza y el don del Espíritu Santo nos dio la gracia de estar acá. Es una bendición porque humanamente no lo logramos, pero el Espíritu Santo lo hace posible de que nos sentemos acá a escuchar estas palabras de otra persona que tal vez tiene más miseria que todos ustedes juntos. Eso ya de por sí es un milagro, que uno pueda sentarse a escuchar a otras personas, otros seres humanos. Pues voy a pedirle a Dios la palabra del Señor para que con esta palabra nos ilumine. Y les leo del Evangelio de San Mateo del capítulo 24 desde el versículo 29. Dice: la venida del Hijo del Hombre. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos se conmoverán. Aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre y se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con voz grande de trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, de uno a otro extremo del cielo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor, lo glorificamos, lo bendecimos y le pedimos que nos dé la gracia de vivir en la unidad de su Santo Espíritu. Amén. Sacro cuore di Gesù, rinnova in noi la vita.
Sacro Cuore di Gesù, confidiamo su